Hola, muy ¿Qué tal? buenas. ¿Nos puede decir su nombre y qué hace? Yo soy Román Revueltas Retes y bueno, dirijo la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y estuve en un primer periodo aquí como... Hace muchos años. Sí, en 2 sexenios seguidos, consecutivos. ¿Ya? Estuve con el sexenio de antes de Carlos Lozano, ¿verdad? ¿Ya? Y luego también, y ahora que bueno, con este gobierno estoy aquí de director. sí, o sea, estoy ¿Fue difícil con Luis Armando, ¿verdad? Con Carlos Lozano, ¿verdad? Y luego ya en el sexenio anterior a este ya no estuve, ¿verdad? Y ya. ¿Por qué decidiste estudiar música? Hombre, es una pregunta que me han hecho. En casa se escuchaba música. Okay. Mi padre, a pesar de ser escritor, tenía una auténtica pasión por la música y además una veneración por su hermano mayor que era compositor. Que le llevaba 15 años. ¿Dónde naciste? Yo nací en Ciudad de México. ¿Ya? Pero en casa se escuchaba música y mi padre me hablaba de compositores y evocaba la figura de su hermano mayor porque mi padre quedó huérfano a temprana edad y yo creo que esa figura de alguna manera fue una figura paterna para mi padre, la figura del hermano mayor, que era compositor y violinista. Entonces, bueno, en casa se escuchaba música. Mi madre también a veces me compraba. Curiosamente, en los supermercados vendían discos de vinilo, pero de música clásica. Y ahora se pusieron de moda otra vez los discos de vinilo y están bien caros. Y entonces, y bueno, pues mi madre me ponía música, ¿verdad? Yo de pequeño escuchaba la música y me fascinaba. Pero yo creo que la evocación de la figura de su hermano mayor que quiso... ¿Fue lo que más? Fue lo que me influyó de alguna manera. Yo quise ser violinista de pronto. Y les exigía a mis padres que me compraran un violín. Por fin, a los 8 años... ¿Compraste tu violín? Bueno, me compraron el violín. Y ahí comencé yo a empezar. A tocar, ¿verdad? Empecé bien, luego tuve años de desorganización, en fin, luego me fui a estudiar al extranjero. ¿Qué estudiaste en el extranjero? Justamente música, ¿no? O sea, entonces seguí con la carrera de violinista. Luego volví, pero ya habiéndolo dejado el violín, tuve varios trabajos y bueno, lo retomé. Empecé a tocar en una orquesta sinfónica. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a tocar? A los 8, como te digo. Fue ¿Y cuando empezaste ya en la sinfónica? Pues ahí de haber tenido unos 20 a 21 años, ¿no? O sea, Digo, el violín es una carrera que necesita mucha disciplina, ¿no? Como músico también. Totalmente. ¿No? Mira, todos los instrumentos necesitan una dedicación muy grande. Hay un componente en la ejecución de los instrumentos muy parecido a lo que se observa en las prácticas deportivas. Okay. Yo muchas veces digo que, por ejemplo, si tú ves un tenista, ¿cuántas veces practica el revés? Sí, antes de llegar. O sea, está repitiendo. Es repetir ciertos movimientos del cuerpo humano. Para que queden impresos, parece ser que se van imprimiendo en la corteza cerebral. Entonces, a partir de ahí, de esa conexión neurológica, entonces se pueden volver naturales ciertos movimientos. El violín es complicado porque aquí en el mango no hay lo que en una guitarra se llaman los trastes, que son esas divisiones donde tú puedes saber dónde está la nota. Claro que la guitarra es complicadísima también, ¿verdad? Porque hay aquí que ponerlos. Yo agarro una guitarra y no puedo poner los dedos, o sea, simplemente no se acomodan mis dedos a la... ¿Y por qué cambiaste de ser violinista? Porque antes era muy complicado. Me acuerdo cuando querías estudiar música te decían, ¿y qué más vas a estudiar? ¿No? Porque no era como no se veía como una opción de una carrera a largo plazo, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, siempre en una sociedad así una sociedad tradicional que no valora todavía el arte, El arte. Era complicado antes. Es complicado antes, ¿verdad? Porque muchos padres, o sea, los padres de muchos compositores, quisieron que fueran abogados. Y estamos hablando desde el siglo XIX, ¿verdad? Que fueran abogados o que siguieran la tradición familiar de ocuparse de del negocio de la familia. Del negocio, de la fábrica, de la tienda de ultramarinos, en fin.
Y bueno, actualmente sigue habiendo Bueno, ayudó mucho el apoyo de tus papás, entonces, en esta cuestión. Sí, bueno, finalmente, bueno, era una familia, mi padre, una familia de artistas finalmente, ¿no? Entonces, como te digo, mi padre era escritor, su hermano mayor compositor, entonces la música estaba en el ambiente, entonces era de alguna manera natural que yo eligiera un camino artístico, ¿no? De estar en el violín, ¿cuándo fue tu paso a decir ser director? Porque si leer una partitura es complejo, si uno se hace bolas viendo los temas y las notas, de repente tienes que leer pues, a todos los que están aquí. ¿Por qué decidiste el cambio de ser Mira, director? no, lo que pasa es que bueno, yo estuve años enteros tocando en orquestas, también una carrera de solista, sigo siendo violinista, ¿no? Ok. O sea, acabo de tocar en 2 ocasiones el concierto para violín de Beethoven, lo voy a tocar ahora en abril otra vez. En fin, en algún momento después de esa práctica de orquesta, como que yo veía a los directores y bueno, como que me apeteció Prepararte para eso. sí. Y mira, el tema de una partitura, ahí estamos hablando del proceso de la percepción. En una partitura tú no estás viendo todas las notas todo el tiempo. Ok. Estás viendo un fragmento de la partitura. Es como la guía, por así decirlo. O según tú digas, bueno, en este momento hay un solo de flauta, entonces estás siguiendo a la flauta en el pentagrama donde está escrita su parte, ¿verdad? Hay un todo, pero la percepción, o sea, darte cuenta, es como cuando tú miras meramente lo que estás observando en este momento. O sea, no te das cuenta de todo lo que hay en no registras absolutamente todo. Que es complicado, porque digo, a veces escuchas una canción, pobres de los bajistas, luego nadie percibe el bajista, la gente no distingue entre bajista y guitarrista, pero como director tienes que tener toda la percepción y estar, pues, sobre todo en el tiempo. Mira, ¿no? es un tema de es curioso lo de el oficio de director, porque es un tema, lo que más importa es cómo suena la música. Ya. O sea, y últimamente entre muchos directores hay un componente escenográfico, hay una especie como de despliegue de movimientos y exageración, y eso, pues, digo, a lo mejor le gusta al público ver a alguien así que Que haga más show. Show, sí. Yeah. Pero finalmente lo que importa es cómo suena la música. Yeah. Y para que la música suene, debes conocer la partitura y debes saber tener una intuición o un conocimiento justamente de lo que quería el compositor expresar. ¿Cuál es tu partitura favorita? Hombre, mira, yo siempre digo... Así que te digas, vas a tocar solo esta, ¿cuál sería? No tengo ninguna. Okay. Sabes, cuando me hacen esta pregunta, yo siempre respondo que a mí lo que más me gusta es lo que estoy dirigiendo en ese momento. Okay. ¿No? ¿Sí? La semana pasada, bueno, tocamos aquí en la orquesta 4 sinfonías de Haydn y yo estaba absolutamente fascinado. ¿Cuánta gente está en una orquesta sinfónica? Mira, en una orquesta sinfónica hay diferentes tamaños. ¿Sí? Hay orquestas muy grandes. La orquesta de la Gewandhaus de Leipzig cuenta con 270 músicos. ¿Y aquí la de Aguascalientes cuántos son? Somos unos 70 más o menos. Que son bastantes también. Sí, ya es una orquesta de tamaño mediano. Pero, por ejemplo, esta orquesta de Leipzig es tan grande porque son 3 orquestas. Una toca ópera. ¿Ya? Y mientras una está tocando ópera, la otra está ensayando los conciertos para la temporada sinfónica. Y luego otra orquesta más pequeña toca todos los domingos, se me olvida el nombre del templo, toca las cantatas de Bach los domingos. Entonces son 3 orquestas, pero es muy grande. Una orquesta grande, por ejemplo, aquí en México serían la Sinfónica Nacional, que tiene más de 100 integrantes, y la orquesta de la UFUNAM también. Tú llegaste a Aguascalientes cuando no existía ni siquiera la carrera en música, apenas egresaban, empezaban ya, y ya ahorita vemos chavas que ya son egresados, que antes no había ese apoyo que empezó por la Sinfónica. ¿Cómo has visto la evolución de la música en Aguascalientes? Mira, es muy importante que haya todo un proceso de aprendizaje que esté al alcance de quien quiera dedicarse a esta carrera. Y yo pensaría que el lugar natural para cualquier estudiante de música, su destino natural en Aguascalientes sería la Orquesta Sinfónica. Okay. Sin embargo, nosotros pues llevamos a cabo
cuando se abre una plaza en la orquesta, llevamos a cabo lo que podríamos llamar audiciones universales. O sea, están abiertas para todos. Para todo mundo. Y entonces allí el aguascalentense tiene que competir con todo el mundo. O sea, con todo el mundo. Y además son detrás de una cortina. O sea, nosotros no sabemos ¿Quién está? ¿Quién está tocando? Órale, luego nos invitan a una audición. Sí, es complicado, digo. Sí, entonces siempre elegimos al mejor. Ya. Y curiosamente, en las últimas audiciones que hemos realizado, han entrado chavos de aquí de Aguascalientes. Oye, ¿y a qué edad, por ejemplo, hay un chavo que aquí el más joven que tienes en la Sinfónica? Mira, tendrán 20, 21 años. O sea, no, pues bastante jóvenes. Quiere decir que, porque la carrera de música muchos empiezan, pues, como ustedes, de los 8 años. Mira, la música, ciertos instrumentos, el violín, el piano, el violoncelo. Empiezan desde chiquitos. Hay que empezarlos muy temprano. Y hay otro fenómeno actualmente. El mundo se está volviendo un escenario de una gran competitividad. ¿Ya? Las marcas actuales de las mujeres, las marcas olímpicas de las mujeres en el deporte, son las mismas de los hombres de la Olimpiada de Berlín. ¿Ya? Creo que fue en 1936. O sea, entonces eso quiere decir que las exigencias son mayores. Han subido enormemente. Y que para tener meramente hacerse un pequeño lugar en el mundo contemporáneo es muy difícil porque la competencia es brutal. En este sentido, yo pienso que el pronóstico para México en el área, en el ámbito de la educación, es muy preocupante porque no se está promoviendo el principio de competir, sino de que a cada quien le tiene que tocar una especie de pequeña recompensa, ¿no? Y el mundo no es así, el mundo exterior no es así. Ahora en China, en Corea, en Finlandia, en muchos países, la educación es la base del desarrollo de la sociedad. Y bueno, eso también lo vemos en el ámbito musical. Habla mucho de la sociedad, la música también, ¿no? El tener una sinfónica. No, bueno. ¿Qué significa? Porque hay estados que no la tienen, mucha gente no lo sabe, pero hay estados que no. ¿Qué significa que un estado tenga una orquesta sinfónica, el teatro, todo eso? Es una muestra de la vocación cultural y de alguna preocupación de los gobernantes porque las políticas públicas le llegan a todos. Tengan un componente cultural. La cultura es importantísima, pero justamente hay que dirigir las acciones de una administración en ese sentido, porque la cultura en general, o sea, nos vuelve ciudadanos más sensibles, nos vuelve ciudadanos más conscientes. Educación y cultura son la base de un país. ¿Y qué es un país? Un país es la suma de sus habitantes. O sea, un país no son sus paisajes. Bueno, o sea, es parte de un todo, pero un país antes que nada es sus habitantes. ¿Cómo son? ¿Qué tan inteligentes son? ¿Qué tan instruidos son? ¿Qué tan honestos son? ¿Qué tan comprometidos son como ciudadanos, por ejemplo? Eso es la suma de un país. ¿Cómo te sientes tú en Aguascalientes? Has estado en muchos lados del mundo. ¿Cómo sientes con respecto a nivel de... ¿Cómo te sientes en Aguascalientes? ¿Feliz? A mí me gusta muchísimo Aguascalientes. Ya. Sí he trabajado en varios estados, he vivido en otros países, casi 15 años fuera de México. Ya. Y Aguascalientes me parece un oasis, un auténtico oasis. Me parece un estado organizado, moderno, con niveles de civilización más elevados que algunos. Que algunos. Así aquí vas a la calle, está limpio, está todo organizado, está abierto, hay una urbanidad muy notable en la gente. Entonces, bueno, eso me encanta de Aguascalientes. Y además, yo esto siempre lo comento, no podría yo en lo personal definir cuáles son los componentes de la calidad de vida que se disfruta
En Aguascalientes. En Aguascalientes. O sea, Sí, oye, ¿por qué hay una gran... Si alguien me dice, oye, ¿por qué hay tan gran calidad de vida? Pues no sé. Vengan. No sé, pero es algo que yo en lo personal disfruto la calidad de vida de aquí. Oye, para cerrar, son 2 mensajes. Una, la gente que no ha venido a la Sinfónica, que tiene curiosidad, ¿cuál sería tu mensaje para esos padres de familia? ¿Por qué venir a la Sinfónica? ¿Por qué venir a la Sinfónica? También he hablado mucho de esto. Porque es una experiencia que va a contracorriente de lo que ocurre en el mundo actual. Tanta aceleración. Aceleración, exactamente. Frenetismo, aceleración, dispersión. La gente, y además la gente que está buscando en todo momento la gratificación inmediata. ¿Verdad? En vez de demorar, en vez de demorar sus exigencias, o sea. Entonces, venir al concierto es adentrarte en un mundo en el que de pronto no hay otra cosa más que música. Porque la música, en el concierto, no hay efectos especiales, no hay una historia, no hay actores, no hay escenografía. Lo único que hay son los instrumentos tocando en un escenario. Pero además, fíjate, ¿qué otro espectáculo, por llamarlo de alguna manera, puedes tú ver en el que haya 70 personas en un escenario? Y de manera coordinada. O sea, y además, bueno, eso es por un lado. Entonces, estar en donde está ocurriendo la música es adentrarte en un universo más bien emprender un viaje interior. Un viaje hacia el interior de la persona. Porque la música son, antes que nada, emociones, son impresiones, son nostalgias, son recuerdos, son sensaciones de algo que es esencialmente abstracto. Porque, o sea, las canciones populares tienen letra, pero la música sinfónica no, tampoco. Aparte, bueno, ha habido una evolución. Antes era muy difícil grabar música, ahí andamos con unas grabadoras. Ahora hay ya más accesibilidad en la música, ya puedes producir, ya pues te permite grabar. ¿Cómo has visto la evolución de la música en la materia, sobre todo en lo tecnológico? ¿Ha ayudado la música? No lo sé. Mira, porque te puedo contar una historia personal. A mí de pequeño me fascinaba tanto la música que yo en la mesita de noche tenía un radio. Y había una estación de música clásica en Ciudad de México que se llamaba la XELA. Sí. Entonces yo de noche a escondidas encendí el radio. Y escuchaba yo música. Pero había algunas obras que me causaron verdaderamente una impresión así absolutamente descomunal, por no decir monstruosa. Por ejemplo, el comienzo del 4º movimiento de la primera sinfonía de Mahler me causó una impresión así absolutamente. Otra obra, Muerte y Transfiguración, de Richard Strauss, ¿no? Oye, ¿nunca te cacharon en tu casa? No, bueno, no. Pero lo más curioso es que después de haber tenido esa experiencia, yo encendía la radio para ver si volvían a poner esa música. Fíjate de qué tiempos vengo yo. Hoy toda la música la puedes con teclear, o sea, sí, ya puedes disfrutarla. Esa facilidad, no sé, ¿qué tanto ha ayudado, hombre? Es que bueno, está bien, pero también le quita el misterio a las cosas. Así es. Juan Sebastián Bach creo que caminó en una ocasión 200 kilómetros para ir a escuchar a un organista, Buxtehude. Pero entonces ahí estás hablando de pronto de una pasión, estás hablando, no sé, no quiero hablar como un viejo que de pronto empieza a cuestionar todas las facetas del presente y sumido en la nostalgia, en el resentimiento. O sea, no. Eso de que, porque a los viejos nos ocurre mucho que sí, el comparar, ¿no? El comparar y decir, bueno, y siempre evocar tiempos mejores. ¿Verdad? Esto ha pasado a lo largo de toda la historia. O sea, ya los filósofos griegos criticaban a los jóvenes, en fin, Pero a esta pregunta volvemos a algo que ocurre. Estamos viviendo en el mundo de la inmediatez, de la facilidad. Y si hay algo preocupante ahora, a pesar de todo y a pesar de que uno tendría que estar muy
reconciliado o en armonía con el presente y con la realidad, el hecho de que estemos todos concentrados en las pantallas de nuestros celulares, eso nos aísla del mundo, nos aísla de todo lo que es el mundo. O sea, tú estás de pronto en una pantalla y puede estar en ese momento aconteciendo un atardecer absolutamente maravilloso. Así es. Y lo desprecias, ya no lo ves. Sí. Y puedes, o sea, yo he estado en restaurantes Y la y en gente la mesa, ni habla ya. la gente no se comunica. Y hay otra gran epidemia, ¿no? Que es el ruido. Es cierto. Tú no puedes ya estar en ningún lugar sin que te pongan la música, la maldita música, diría yo. Sí, odio. Yo iba al Cerro del Muerto muchas veces y a las 6 de la mañana y es impresionante porque la gente va con sus bocinas y a fuerzas tengo que consumir la música y pues es algo complicado, pero sí es cierto, esta paz es complicada. Entonces, si estás en un bar o si vas a una boda, bueno, yo me salgo. Porque llega un momento en que la música está tan fuerte, no puedes hablar con la persona. Y además, o sea, le estás causando a la gente un daño auditivo irreversible. Aquí estamos hablando ya en términos médicos, porque el daño al oído es neurológico e irreversible, no es mecánico. Así es. Es un tema ya neurológico. Entonces, con estos niveles de música, o sea, es una epidemia, es una plaga bíblica. Así es. Una de las plagas bíblicas que nos azotan en este momento es la del ruido. Oye, ya para finalizar, maestro, ¿cuáles serían sus recomendaciones para disfrutar la música? Es que, primeramente, hay que establecer ese primer contacto. Y no es fácil, porque yo de pequeño mis padres me llevaban a los conciertos y yo me aburría. Ok. El doctor Pérez Romo hablaba mucho de eso, de cuando llegó a Ciudad de México y su casero, él le dijo, mira, te voy a llevar a los conciertos de la Sinfónica en Bellas Artes, ¿verdad? Y dice, ¿qué te pareció? No, pues no, es que no sabes nada, le decía el casero, pero ese primer contacto es muy importante y poco a poco es una incursión en un mundo que en un primer momento... igual y no lo vas a entender. Sí, en un primer momento te resulta muy ajeno y entonces ya lo dejas. Yo diría que hay que familiarizarse con eso. Así es. Porque finalmente estamos hablando del universo de la belleza, de la sensibilidad y del arte, ¿no? Ya. Bueno, muchísimas gracias. Así que ya lo sabe, por favor, dése la oportunidad de venir a la Orquesta Sinfónica. Si tiene una hija o un hijo músico, no se asuste. Al contrario, motívelo y ya saben, es una buena carrera. Y por favor, disfrute la música. Vale la pena a veces aislarnos, poner nuestra música solos, meditar y lo más importante, venir a la Orquesta Sinfónica y aprovecharla. Que tengan un muy bonito día.